¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de diciembre de 2022. En 3 días estamos ya en 2023 y aquí seguimos, dando guerra y sobreviviendo a batallas de todo tipo. Miren, por ejemplo, hace ya 23 años del efecto 2000, que los más jóvenes no se acordarán, pero los que ya están en la treintena o la cuarentena seguro que sí se acuerdan del temido efecto 2000, cuando decían que los ordenadores se iban a volver locos y que íbamos a volver a la edad de piedra. Pues al final nada de nada. El ser humano siempre tiene tendencia a ponerse en lo peor o a montarse teorías sobre el colapso de la humanidad, que es un poco por donde va ahora toda esa ansiedad por el medio ambiente, porque bien entendida, la defensa del ecologismo es más que razonable, pero sin llevarlo a la obsesión por el apocalipsis cotidiano. Y si hay una institución que sabe bien que esto de la vida va para largo, que entiende la trascendencia del misterio de la vida, esa es la Iglesia. Y la Iglesia nos dio un papa alemán, para más señas, al que le gustaba mirar al pasado para traer cosas al presente, de esas que sorprendían al común de los mortales. Fue Benedicto XVI el que hizo saber a mucha gente, por ejemplo, que ese gorrito rojo y blanco que muchos asociaban por ignorancia con Papá Noel, en realidad hundía sus orígenes en una prenda que vestían los papas muchos años atrás, y él la recuperó. Y otro concepto que recuperó Benedicto XVI, también para sorpresa de muchos, que no recordaban que eso también había existido siglos atrás, fue la figura del Papa Emérito. La posibilidad de que un Santo Padre, al sentir que sus fuerzas físicas ya no le acompañaban, pudiera dar un paso al lado y dejar la Iglesia en manos de otro Papa. Pues es lo que hizo ese gigante intelectual que dedicó los 8 años que estuvo al frente de la Iglesia a luchar contra el relativismo moral. Y nos dejó reflexiones tan actuales como que el relativismo moral, cuando lo inunda todo en nombre de la tolerancia, lo que provoca es que los derechos básicos se relativicen, y eso a su vez abre la puerta a la intolerancia. Claro, si uno ve como algunos ahora, en nombre del relativismo, han empezado a cancelar, como dicen ahora, o atacar sin cuartel a todos aquellos que no piensen como ellos, pues te das cuenta de lo acertado que estaba hace unos años Benedicto XVI. Bueno, pues ese papa, tan intelectual, tan pragmático y tan modesto, que se fue a vivir tranquilamente a una residencia de la Santa Sede, está ahora, por desgracia, muy enfermo. Ayer el Papa Francisco pidió una oración especial por el Papa Emérito, y a esta hora no hay grandes novedades más allá de lo que anunció el Santo Padre. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emérito Benedetto. Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Fino alla fine. Son 95 años y los problemas de salud, nos dicen, tienen que ver con los rigores de la edad. Así que, como se pueden imaginar, cualquier novedad que se produzca en torno a Benedicto XVI, y esperemos que sean positivas, pues ahí va a estar la cadena COPE para contarlo. Y dicho esto, y tomando ya el pulso a las cosas de España, efectivamente, faltan 3 días para que acabe el año, y esos son 3 días para, por ejemplo, seguir viendo colas en las gasolineras, que es lo que comenzó a verse ayer en mayor o menor medida. Y es que de todo lo que ha anunciado el Gobierno en ese plan de medidas contra la inflación, lo que más ha puesto en guardia a un mayor número de personas es posiblemente la retirada del descuento en el carburante para la mayoría de los conductores a partir del 1 de enero. Claro, tú te acostumbras a ver que donde ponía 1,90 el litro, al final solo pagas 1,70, y aunque siga siendo mucho, pues algo es algo. Y el día que te lo quitan, por más que haya bajado un poco el combustible últimamente, pues contento no te queda, sobre todo porque no sabes si esto va a empezar a subir otra vez. Así que la gente está aprovechando para llenar el depósito hasta que el descuento, como Cenicienta, desaparezca a las 12 de la noche del sábado al domingo. Y luego están también, para completar la imagen costumbrista de estas últimas horas, las conversaciones en el supermercado sobre la bajada del IVA en algunos de los alimentos. Decimos algunos porque ahí es donde ha estado también un poco la polémica. ¿Por qué unos alimentos sí y otros no? Pues miren, seguramente porque el Gobierno tiene en su seno elementos que se han resistido hasta el último segundo a bajar el IVA de nada, por una cuestión simplemente ideológica. De hecho, a la vicepresidenta Yolanda Díaz se la ha visto muy incómoda en las últimas horas cuando le han preguntado si se siente desautorizada por su propio Gobierno después de que ella hablara con tanto desprecio de esa idea, y que al final pues su propio Gobierno la ha asumido. El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA
en los alimentos. Y estos, como ven ustedes en ese precepto en cuestión, no se produce de ninguna de las maneras. La reducción del IVA es en unos productos determinados del 4 al 0%, sujeto a una serie de variables económicas. No es en absoluto lo que pedía el Partido Popular. Vamos, que como el Partido Popular pedía que se bajara el IVA de todos los alimentos y ella lo que quiere o lo que quería es poner un tope a los precios, cosa mucho más compleja y que a la larga nunca ha funcionado, pues que ella, según ella misma, no ha quedado en evidencia. Bueno, la cuestión es que sean más o menos efectivas las medidas que ha anunciado el Gobierno, el Partido Popular ya ha dicho que apoyará el decreto cuando toque convalidarlo en el Congreso. Eso sí, siempre y cuando Moncloa no meta cosas ajenas a la crisis, porque claro, algunos aquí ya empiezan a estar más que escarmentados con el modus operandi de Pedro Sánchez. Pues la oposición lo va a mirar con lupa por aquello de a ver si estos van a colar una reforma judicial en medio del IVA del pan. Pero vamos, que sí, que el PP dice que apoyará el decreto porque menos da una piedra, aunque Núñez Feijóo piensa seguir presionando para que el Gobierno tome más medidas que a su juicio puedan ayudar a la clase media. No tiene sentido bajar solo algunos alimentos y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas. La dinámica a partir de ahora está clara. 1, analizar la efectividad de las medidas y si realmente se nota y se respeta la bajada del IVA en los supermercados. Y 2, tarde o temprano habrá que hablar en algún momento de cuándo se tendrán que retirar esas medidas o cambiarlas por otras. Pero miren, son momentos tan confusos y de tantos contrastes que hoy el precio de la luz es inusualmente bajo. El megavatio se desploma un 80% y se sitúa en apenas 16 euros. Esto es gracias a las condiciones climatológicas de las últimas semanas y al efecto del tope del gas. Pero no hay que olvidar que el precio verdadero del gas tarde o temprano habrá que pagarlo. Sin ir más lejos, el próximo 1 de enero la tarifa del gas subirá un 11%, lo que se comerá en buena medida la rebaja del IVA en la factura. Y las tarifas de último recurso en el último año se han encarecido un 49%. Lo que pasa es que como el Gobierno ha diferido esas subidas, parece que la cosa está mejor de lo que está, pero esa bola acumulada del gas tarde o temprano habrá que pagarla. Es decir, que no nos vamos a aburrir con esto de la crisis de la inflación. De igual manera que también va a estar interesante seguir la pista al mundo judicial, porque hoy es el día en el que el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno para abordar ya su inminente renovación. Lo primero va a ser estudiar la idoneidad de los 4 nuevos magistrados que han sido designados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Sobra decir que la estética y el prestigio profesional acompañan, vamos a decir, un poco más a los 2 candidatos propuestos por el Consejo, el señor Tolosa y la señora Segoviano, que a los 2 propuestos por el Gobierno, que son el señor Campo, ministro de los Indultos, y la señora Díez, antigua asesora del propio Gobierno de Sánchez y de la Generalitat de Cataluña. Dicho sea con el debido respeto, pero parece que el principal mérito es haber estado cerca del Gobierno. Pero vamos, que lo normal es que todos pasen el examen y se incorporen para dar al Constitucional la tan esperada por la izquierda mayoría progresista. Y luego ya el señor Cándido Conde Pumpido, gran referente del PSOE en el Constitucional, y la señora María Luisa Balaguer, también progresista, se disputarán la presidencia de ese nuevo Constitucional que el Gobierno desea pueda avalar todo lo concedido y lo que se pueda conceder todavía a los separatistas catalanes. El Gobierno apuesta claramente por Pumpido y el PP, dentro de que también es progresista, prefiere a Balaguer de presidenta. En lo que no va a haber acuerdo es en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE sigue sin contemplar un acuerdo para despolitizar la justicia y evitar los mangoneos que hemos visto estos días, y el PP asegura que tampoco va a poner de su parte hasta que los socialistas cambien de amistades parlamentarias. Las negociaciones las retomaremos cuando el gobierno sanchista, cuando Pedro Sánchez y Bolaños se liberen de la esclavitud moral a la que los tiene sometidos Esquerra Republicana y Bildu. Pues ya ven que lo de conseguir renovar el Constitucional ha sido solo una pequeña descompresión dentro de un conflicto que sigue enquistado. De momento, lo que fue muy significativo ayer fue el auto del Constitucional en el que justifica su decisión de frenar la votación en el Senado con la que el Gobierno trató de asaltar por las bravas al propio tribunal. Y el auto no puede ser más claro. Ningún poder, ni siquiera el Parlamento, puede ser inmune a la fiscalización del Constitucional, porque el Constitucional es precisamente el garante de que ningún poder trate de imponerse de forma arbitraria sobre otros poderes. Vamos, esto es de primero de Estado de Derecho. Lo triste y lo llamativo es que los magistrados progresistas, algunos de los que ahora van a llevar el timón, hayan emitido un voto particular para defender, sin embargo, que paralizar el trámite de la ley fue una interferencia insólita.
una interferencia sin precedentes en la función legislativa. Son los votos particulares de Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel. Es decir, el nuevo Tribunal de Garantías va a estar dirigido ahora por magistrados que son capaces de hacer esas peculiares apreciaciones. Porque, claro, es de perogrullo interferir en lo que quiso hacer el Senado, se interfirió. Igual que el policía interfiere, si puede, en los planes del ladrón para robar. E insólito fue insólito, pero no más que lo que pretendía hacer el gobierno, asaltar el Constitucional con una reforma antijurídica. Es decir, hay interferencias insólitas, como dicen los magistrados, que son perfectamente pertinentes, sobre todo cuando lo que pretendió ese gobierno es, en estas 2 semanas de populismo desaforado, absolutamente insólito, impertinente y además también fue antidemocrático.